Tengo a mi lado a Fernando Hernández, que es una persona con la que estoy trabajando actualmente en la Facultad de Bellas Artes dentro del Máster de Proyectos y Estudios Culturales. Él es catedrático de Educación Artística en la Facultad de Bellas Artes y además también codirige el grupo del CK, que es el Centro de Estudios Avanzados en Cultura y Educación, y tiene variadas publicaciones en torno al tema de la educación artística, la cultura visual y también la formación de profesorado. La intención también de invitar a Fernando era doble, o tenía dos motivos. Uno era traer una persona del contexto local que también nos pudiese de alguna forma dar a entender qué límites y qué contradicciones existen en la formación del artista y en los términos en los que está trabajando. Creo que es algo bastante fundamental a la hora de plantearnos proyectos donde se está juntando arte, educación y territorio. Y también al mismo tiempo era intentar sobre esta visión esperar algún tipo de visión crítica o algún tipo de formación o de propuesta proactiva de cómo se podría esperar un trabajo cuando estamos formando a gente que está mezclando los ámbitos pedagógicos y artísticos y qué dificultades, retos y sobre todo líneas de posibilidades se abren. Entonces no quiero alargar mucho la presentación y sin más os dejo ya con Fernando. Gracias y gracias también a Ramón por la organización y también gracias a Maite y a todo su equipo porque ha hecho fácil que estemos aquí, o al menos a mí me lo han hecho muy fácil. El tema que yo voy a reflexionar esta tarde tiene que ver con el lugar de lo educativo en ese tránsito entre lo artístico y el territorio, entendiendo el territorio seguramente de una manera diferente a cómo se ha planteado ahora o hasta ahora a lo largo de este día, que es el territorio como un locus, como un espacio geográfico. Yo aprendí en Brasil la importancia de las historias y del lugar de las historias, y además lo aprendí también con Gerold Brunner, cuando él dice que realmente nos construimos con historias y que somos lo que somos porque formamos parte de historia. Entonces, para situar y entrar en el tema, yo quisiera comenzar contando 4 historias. La primera tuvo lugar en el febrero del 2007 en la ciudad de San Pablo, cuando fui invitado a dar un seminario sobre perspectivas contemporáneas de pedagogía de las artes en el Centro María Antonia de la Universidad de San Pablo. El público eran básicamente educadores relacionados con las artes, pero como suelo hacer siempre que hago una intervención, pregunté quiénes eran las personas que tenía delante para poder hacer más conexiones. Entonces, la mayoría del público, la mayoría de los asistentes eran personas que venían del campo de la educación de las artes y personas que se habían formado en la universidad con un fuerte componente de base artística y con un fuerte componente de base pedagógica y educativa. Pero me di cuenta que había un sector de las personas que no levantaban la mano. Y entonces pregunté, ¿y ustedes quiénes son? Y me dijeron, nosotros somos artistas educadores. Entonces me di cuenta que en el contexto había 2 referencias. Unas personas que se identificaban a sí mismos como artistas educadores y otras que se identificaban como arte educadores. Entonces pensé, si los arte educadores se han formado en la universidad, ¿dónde se han formado los artistas educadores? ¿Cuál es su bagaje pedagógico? ¿Cómo se plantean la relación de sus proyectos? ¿Cómo negocian lo que hacen? Y entonces les pregunté, ¿y cuál es la diferencia entre un artista educador y un arte educador? Me dijeron, es que los artistas educadores enseñamos arte y los educadores de arte enseñamos arte y los artistas educadores hacemos proyectos artísticos. Entonces pensé, esta distinción es muy interesante. Y entonces, a partir de ahí, es una de las historias que voy a intentar situar y colocar dentro de este relato. La segunda historia tiene que ver con mi trabajo. Mi lugar de trabajo, o donde dedico más tiempo, es la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona es una institución muy interesante. Yo creo que en estos momentos además está viviendo un proceso que si sigue por estos cauces pueden pasar cosas que van a ser de cambios valiosos, pero es una institución que se relaciona de manera problemática con lo pedagógico. Se relaciona de manera problemática con la educación. Quizás porque le sigue chocando, y esos son datos de una encuesta
que se hizo hace 2 años, que el 60% de los licenciados que salen de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, que supuestamente son licenciados en artes visuales, en diseño y en restauración, digo, el 60% se dedican a la educación o a realizar pedagogías artísticas. Entonces, yo supongo que esto crea en la institución una extraña comodidad, y por eso se relaciona de forma ambigua con lo pedagógico, olvidando a veces que cualquier práctica artística es pedagógica, cualquier práctica artística es discursiva y cualquier práctica artística es política. Por eso, para ilustrarlo, he recogido eso que se sale fuera de las aulas y que se encuentra en una de las escaleras escondidas de la facultad. No eres tu ropa. La tercera historia viene a cuento por una invitación que me hicieron a finales de curso el año pasado, las Saloniers, que son este grupo de mujeres que están aquí, y que, bueno, montaron un salón y nos invitaron al grupo que fuésemos al salón. Y entonces, bueno, yo llevaba una presentación sobre las relaciones de los artistas con lo pedagógico y los proyectos comunitarios. Pero el debate fue seguramente más interesante que mi presentación y no tuve oportunidad de presentar lo que había elaborado. Y entonces allí me encontré y no pude hablar de lo siguiente. Hay una relación de los artistas con lo pedagógico, con los proyectos comunitarios, entendido en esta dimensión, con los proyectos que salen fuera de lo que sería un recinto de arte, vamos a llamar más tradicional, que simplemente utilizan a la comunidad, entendida la comunidad como la escuela, los grupos, para desarrollar sus propios proyectos. En realidad, la relación es casi vampírica y parasitaria. Se hace la intervención en la comunidad, pero simplemente para aprovecharse de ella y para decir, he hecho un proyecto en la comunidad, pero en el fondo, cuando acaban su proyecto, se marchan a su casa, como se ha señalado esta mañana, y nada queda. Hay también alguien que, y esto en estos momentos comienza a pasar en Cataluña, que lo que hacen es que venden sus proyectos a la comunidad. Y esto es más interesante, ¿no? En estos momentos, pues, sé que están llegando a las escuelas un grupo de artistas que venden su proyecto a cambio de dinero que la escuela tiene que conseguir o que los centros de recursos consiguen, y ellos hacen una intervención en la escuela o otras asociaciones que en estos momentos, intentando paliar carencias sociales, hacen intervenciones vendiendo un producto que tienen. Cuando digo lo de vender, no es peyorativo, es simplemente que hay un intercambio, que hay una dirección. Hay una tercera visión que también se da, que son los que intentan construir de forma colaborativa un proyecto. Y aquí seguramente lo vamos a dejar para después, si les interesa. Lo que se produce son grados de colaboración. Es decir, gente que toma a las personas con las que colaboran, de la comunidad o de una institución o de un colectivo, para que le ayuden con el proyecto, para que participen en él, para que actúen como investigadores del proyecto, etc. Entonces, esto es otra dimensión que creo que es interesante. Y luego hay una cuarta, que son de aquellos que realmente intentan colaborar y construir un proyecto que hace la comunidad. Es decir, quien es la protagonista del proyecto es la comunidad. Y entonces ellos o ellas participan para ayudar a la comunidad a desarrollar su proyecto. Y finalmente estarían quienes tienen en cuenta que en cualquier proyecto que realizan, de cualquier género, aunque sea para una galería, para una exposición, cualquier actividad que realizan es pedagógica. Y esto lo que significa es que son conscientes que cuando muestran algo están construyendo visiones sobre la realidad, están fijando maneras de ver y están fijando sobre todo políticas en relación con la mirada. Esta es la segunda historia, esto fue lo que no pude compartir cuando fui invitado a participar en el salón, pero lo coloco porque voy a trabajar a partir de aquí. Todo esto me lleva a una cuestión, a una primera aclaración. Y es que yo no entiendo pedagógico con dar clases. Yo no entiendo pedagógico